Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema la apostasía. La primera pregunta que nos surge es: ¿qué es apostasía? Esta palabra viene del término griego apo, que significa fuera de, asimismo de éstasis, que significa colocarse, es decir, salida, defección, revuelta o rebelión, rechazo, negación, renuncia, abjuración, abandono. Por lo tanto, es el rechazo total de la fe cristiana completa, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2089. Apostasía, luego de haber visto la definición etimológica, ahora la definición científica y real es una salida plenamente consciente y libre, a partir de lo que nos dice el texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2089, que ya lo hemos pronunciado. Apostasía es también rebelión contra las verdades de fe, pero hemos dicho que es una salida plenamente consciente y libre, es decir, racional. Esto significa que la persona es consciente, es decir, se da cuenta de lo que está rechazando y lo que abandona, y además no es forzada, no hay coacción de ningún tipo. La persona, por su libre voluntad, decide abandonar o rechazar una parte del dogma cristiano, o la totalidad, incluso la totalidad. Entonces, apostasía es el rechazo a Jesucristo, es el abandono de la fe en Dios. Por lo tanto, es contraria a la conversión. Apostasía es desconversión, es ir al contrario de la fe. Formas de apostasía. La primera, el alejamiento de las doctrinas y verdades fundamentales de la Biblia a enseñanzas heréticas que se proclaman verdaderas. Entonces, es rechazar el contenido de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en los evangelios, pero además todo lo que está en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, donde se revela Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor en el Nuevo Testamento, pero la preparación y el anuncio por parte de los profetas desde el Antiguo Testamento, y luego la venida del Espíritu Santo, que la encontramos no solamente en el Nuevo Testamento, sino ya de alguna forma pronunciada o pronunciado su presencia desde el Génesis, donde se narra que el Espíritu de Dios revoloteaba en las aguas. Pero en el Nuevo Testamento, concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es precisamente en el evento de Pentecostés, es decir, en la venida del Espíritu Santo, que es la segunda misión de la Santísima Trinidad en la iglesia, en la vida de la iglesia. Otra forma de apostasía es una renuncia total de la fe cristiana. Entonces tenemos estas dos formas concretas: alejamiento de las verdades, de las doctrinas y verdades fundamentales de la Biblia, donde se aceptan las enseñanzas heréticas, y segunda, una renuncia total a la fe cristiana. ¿Cuáles son los peligros que conducen a la apostasía? Primero, la idolatría. Eso significa crear ídolos, el dinero, los bienes materiales, el pansexualismo, el sexo visto como todo aquello que es lo único capaz de otorgar la felicidad al ser humano, la inmoralidad sexual, la codicia, la persecución, la tortura, el ocultismo. Entonces, estos son los peligros que conducen a la apostasía. Ahora bien, veamos las causas del abandono de la fe. Podemos mencionar como un primer momento la búsqueda religiosa. El ser humano es un ser religioso por naturaleza, evidentemente. Esto viene en la Sagrada Escritura, luego lo retoma el Catecismo de la Iglesia y el Magisterio de la Iglesia,
pero también la filosofía. Y el ser humano, precisamente, la filosofía recuerda al ser humano la búsqueda de la verdad. El ser humano tiende por naturaleza a buscar la verdad y a razonar aquello que piensa, a darle sentido y sobre todo a explicar aquellos aspectos de la vida, incluso a responder a por qué cree. El mismo apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 15 al 16, dice: den razón de su fe, San Pedro. Entonces el ser humano trata de explicar por qué cree, pero al mismo tiempo el ser humano en forma natural tiende a Dios porque ha sido creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la búsqueda religiosa, el hombre tiene necesidad y capacidad de Dios porque ha sido creado a su imagen y semejanza, como lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Segunda causa, el secularismo, que es una forma de neopaganismo. El secularismo, como bien lo dice la palabra secula secule, que significa siglo, es apartar a Dios de las realidades temporales, de la historia humana, de la educación, de la salud, del arte, de la literatura, de la familia y de todos los medios humanos que son expresión cultural, donde el hombre puede expresar su fe y donde el hombre, por lo tanto, puede encontrar a Dios. Entonces, el secularismo tiende a eso, arrancar a Dios desde una perspectiva vitalista a partir del pensamiento, por ejemplo, de Federico Nietzsche, con el vitalismo que pretende arrancar a Dios del corazón humano, matarlo en el corazón humano para quitar toda esperanza y por lo tanto crear un estado ateo, un estado sin Dios, lo cual sabemos que es un error y además es imposible. Otro aspecto, por decir un tercero, el ateísmo práctico. Sin teísmo, Dios, sin Dios. Aquí no se trata de un ateísmo ideal o idealista, es decir, racionalista, donde se niega a Dios a partir de conceptos, sino se trata de una forma de vida como si Dios no existiera. Y esto puede impactar no solamente a la gente que tenga escasa formación o a la gente que niegue o que nunca haya sido formada bajo los criterios y valores cristianos católicos, sino incluso a personas que, habiendo sido formadas tanto en familias como en comunidades parroquiales con los valores del Evangelio, sin embargo, viven como si Dios no existiera o viven sin practicar los valores, y esto es un dualismo vital, es doble vida. El día de la celebración eucarística participan en todas las oraciones, es decir, el domingo, pero de lunes a sábado viven como si no creyeran en Dios y como por lo tanto si Dios no existiera. Este es el ateísmo práctico, es vivir sin practicar los valores del Evangelio y vivir como si Dios no existiera. Otro elemento, la falta de conversión personal, la falta de acercarse a Dios, de creer en Dios, de confiar en Dios y de practicar lo que se cree, de tal manera que no exista una división o separación entre la fe y la vida. Una falta de conversión también en la familia, donde exista un diálogo, donde exista acompañamiento por parte de los padres, donde exista la capacidad de escucha del otro y conversión comunitaria, conversión social, conversión mundial. Esto significa volver el corazón, la mente a Dios. Un quinto elemento, la rutina. Se puede creer en Dios, pero todo es monótono. La gente dice, ¿para qué voy a misa si son las mismas oraciones? ¿Para qué rezo el rosario si es una repetición? Pero entonces esto expresa una falta de fe. Esto expresa un sinsentido de la vida. Esto expresa lejanía de Dios. Cuando alguien se ha alejado de Dios y Dios no está en el corazón humano, es decir, ya no hay fe, no hay amor a Dios, por lo tanto todo es rutina. Otro aspecto es la obsesión pastoral por los pobres, dejando a los pecadores. Es fundamental los pobres. De hecho, es una de las tres vertientes fundamentales de los documentos de Puebla, de la tercera reunión
del episcopado latinoamericano celebrado en Puebla, México. Una de ellas es la familia, otra los jóvenes, y la tercera es la opción preferencial por los pobres, dado el índice tan elevado de personas con escasos recursos, es decir, la pobreza. Entonces, esto es importante. Jesús mismo llega a decir, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no a mí, no siempre yo estaré con ustedes, decía Jesús. Entonces, no debemos perder de vista a Jesús. Jesús es el centro, es el fundamento de nuestra fe, no los pobres. Si tenemos a Jesús como fundamento, entonces los pobres nos conducirán a Dios y entonces en ellos veremos a Cristo, en ellos serviremos a Cristo. Lo que nos dice Mateo en el capítulo 25, en la parábola precisamente escatológica, capítulo 25, versículos 35 al 45, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Pero no debemos partir de una opción absoluta y fundamental de los pobres, porque sería excluir a Dios y entonces sería la práctica de un compromiso ético, pero donde no está Jesucristo, donde no está Dios. Entonces perderíamos la esencia del cristianismo, que es Cristo. Y sin olvidar, por otra parte, a los pecadores. Sin olvidar el llamado a la conversión, porque todos somos pecadores. Se nos podría olvidar esto y podríamos sentirnos limpios de pecado al estilo de los fariseos. Otro elemento son las carencias familiares y sociales. Ha aumentado la desintegración familiar porque muchas personas se van a trabajar, tienen que emigrar los padres de familia a otros lugares, a otros países y dejan a sus hijos con la esposa. Muchos de ellos ya no vuelven porque mueren cruzando las fronteras, son desaparecidos o porque forman otras familias en los lugares a donde van. Entonces abandonan definitivamente sus familias y hablamos de desintegración familiar, hablamos del amor auténticamente humano que solamente pueden brindar el papá y la mamá, que son los dos pilares de una familia. Hablamos entonces de estas carencias de afecto, de acompañamiento, donde se pierde lo esencial, carencias sociales. Entendemos por carencia social la falta de comunicación y donde muchas personas se sienten abandonadas porque no hay solidaridad, no hay compromiso con el otro, no existe una ética del otro. Otro elemento es la necesidad de amor psicológico y teologal. Psicológico es ayudar al otro a crecer, a que el otro forme una buena autoestima con el acompañamiento comprometido como padres de familia. Y además, una falta de amor teologal se refiere a falta a la carencia de Dios. No se le ha enseñado al Dios cercano, al Dios que ama, al Dios que perdona, al Dios que escucha, al Dios que está presente precisamente en el acompañamiento que los padres de familia procuran, y hablamos de los primeros 10 años de vida de un ser humano que son fundamentales, que son las bases del proceso de acompañamiento y de formación y de educación de un ser humano en la etapa juvenil y adulta. Otro elemento es el afán de novedad y fascinación de lo novedoso. Si entonces se buscan las modas, se busca lo nuevo y se van olvidando los valores fundamentales que nunca pasan de moda, pero que movidos por formas de pensamiento ético contemporáneos que los hacen ver como algo caduco, algo antiguo y que hay que cambiar y modificar, entonces se van quedando rezagados y en ello el respeto a los padres, el respeto a las personas mayores, personas de la tercera edad, el respeto por las mujeres, ceder el asiento, por ejemplo, a una persona mayor, ceder el asiento a una mujer. Esto se va perdiendo. El amor de pareja, el matrimonio hasta que la muerte los separe, esto se ve como pasado de moda. Y esto tiene un fuerte impacto en la destrucción de la familia y de la sociedad, ya que la familia es la célula de la sociedad. Otro elemento es el racionalismo y naturalismo. La razón es lo único capaz de explicar la realidad humana, es el centro de todo. De tal manera que la fe queda fuera
y otras formas de explicación, como por ejemplo la experiencia también, y el naturalismo, que no solamente se refiere a lo natural, sino a lo que la razón percibe, y sobre todo en aquello que aparece en lo material, solo lo que es perceptible por su materialidad. Luego el emocionalismo, que es la corriente de pensamiento que impera en la sociedad posmoderna y sobre todo en la sociedad contemporánea. Es importante sentir algo. Se privilegia la sensibilidad, la emoción, y por lo tanto se niega la razón. De ahí que impacte que en muchos programas de estudio de media superior ya no exista la asignatura de filosofía. Se le tiene miedo porque la persona no tiene que pensar tanto, sino tiene que dejarse llevar por lo que siente. Se tiene que suavizar el proceso formativo, siendo importante la razón, porque el logos, que es razón y palabra, son los que hacen perdurar los recuerdos en un ser humano y sobre todo las sanas tradiciones, y particularmente la razón ayuda al hombre a profundizar en la propia identidad, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y los valores fundamentales que nutren y hacen que se conserve una sociedad, y que estos son el valor de la verdad, una verdad objetiva, es decir, más allá del relativismo de lo que a mí me parezca, una verdad que me antecede, una verdad que aparece ante mis sentidos, y es una verdad que además es objetiva porque forma parte de la realidad. Y finalmente, otra causa del abandono de la fe es la búsqueda de la felicidad fuera de Dios. Esto quiere decir en los sentidos, en el placer, en el sexo, en el gozo del momento, en el apresuramiento de experiencias que no son propias, que son solamente propias del matrimonio y que por lo tanto no están abiertas a la vida porque no se está preparado para ello, en placeres como por ejemplo el consumo de alcohol o incluso la droga, etcétera. Entonces estas son algunas causas. Ahora bien, estamos ante un engaño también del positivismo jurídico que pretende crear un derecho de la ciudadanía donde cada individuo a partir de un relativismo tenga la razón, lo cual es destructivo porque nosotros sabemos que en todas las sociedades a lo largo de la historia han existido normas que precisamente se establecen para el buen funcionamiento de la sociedad, de un colectivo, un horario, por ejemplo, de ingreso en un trabajo, las normas de políticas de una empresa, etcétera. Luego, la libertad de conciencia, donde cada individuo tiene el derecho a pensar lo que quiera y a practicar lo que quiera. Y sabemos que en el sentido jurídico o legal, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, por lo cual no le puedo imponer al otro mis propios criterios. Y en una sociedad donde no se ha respetado la libertad de culto, se ha quedado a deber. Y asimismo, el laicismo. Entonces, el Estado laico es importante, es decir, es importante que se respete la libertad de cada ser humano. Cada ser humano elegirá en qué cree, en quién cree, que finalmente Dios jamás se impondrá a sí mismo, ni impondrá tampoco los criterios del reino de Dios. Dios respetará la libertad humana, porque al hacernos a su imagen y semejanza, Dios, que es libre, también nos ha hecho a nosotros libres. Evidentemente, esta libertad está orientada para que el hombre busque el bien, no solamente propio, sino el bien del otro, para que viva con responsabilidad. Y por lo tanto, el laicismo o la construcción de un Estado laico, que viene el término de laos, el griego laos, que significa pueblo, respetará el credo religioso o la decisión de cada ser humano, evidentemente. Ahora bien, se considera acto de vicio. Un acto de vicio es aquello que impide al hombre ver la verdad de sí, del otro y del mundo que le rodea. Un vicio es un acto repetitivo que destruye al ser humano. Por ejemplo, el consumo del alcohol, el consumo de algún estupefaciente. Por ejemplo, una crítica mordaz y destructiva que impide la construcción de una sociedad
donde se respeten los derechos de los seres humanos. Este es un acto de vicio. La corrupción de la virtud de la piedad, que nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2089. La virtud de la piedad es lo que nos conduce al encuentro con Dios. Es el amor interno que se despierta para ponerse de rodillas y precisamente responder al llamado que Dios nos hace en ese amor interno, donde el Espíritu Santo nos llama para adorar a Dios, para acercarnos a los sacramentos. Es la gracia que nos viene de Cristo como autor de la gracia para dejar el pecado, un error, el mal, y para acercarnos a Él, para perdonar, para pedir perdón, para convertirnos, es decir, para caminar con Cristo, porque el llamado a la conversión es una gracia de Dios. La apostasía, podríamos hablar en el siglo XXI, la podemos encontrar en el sentido jurídico administrativo, donde se han establecido, por ejemplo, normas contrarias a la dignidad de la persona, de la vida humana, donde se ha permitido que un hombre y una mujer se separen aún sin siquiera haber realizado un proceso para salvar su matrimonio y por lo tanto también salvar no solo su matrimonio, sino que cuando hay hijos también salvar la unidad familiar, viendo el bien de los hijos, donde se respete el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, donde no exista el riesgo de que el hombre se convierta en el principal depredador del hombre. Así hablamos de un proceso, por lo tanto, interno y externo, que no pierda la unión ontológica permanente. Sobre todo esta unión ontológica permanente que el hombre adquiere o recibe con Dios desde el día del bautismo. El hombre es casa, residencia de Dios, es morada de Dios. Desde el momento en el cual el ministro dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desde ese momento Dios habita en él. Es morada, somos morada de Dios por el bautismo. Y aquí precisamente el bautismo tiene carácter sacramental. Esto significa que somos sellados. Es un sacramento que imprime carácter, es decir, que no se repite porque es irreiterable. Esto significa que el que ha sido bautizado lo es una vez y para siempre, es decir, eternamente. Somos marcados con la señal de la cruz y por eso los símbolos o signos que se utilizan en el sacramento, como el santo óleo con el cual se unge el pecho del niño y el santo crisma con el cual se unge la coronilla de la cabeza del niño que es bautizado. La apostasía en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, precisamente ahí se habla de que la fe será sacudida, habrá una prueba final. Y esta fe sacudida se refiere a corrientes de pensamiento equívocas, el hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer, y que es el rechazo al sufrimiento, que es el rechazo al esfuerzo, es la búsqueda del mínimo esfuerzo. Son los tres aspectos del hedonismo: el rechazo al sufrimiento, la búsqueda del placer por el placer y la búsqueda del mínimo esfuerzo. No esforzarse por nada, no cansarse. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en todos los rasgos tecnológicos, pantallas donde se tiene un control remoto, donde ya no se tiene que poner de pie, incluso pantallas inteligentes donde reconocen la voz y reciben órdenes, de tal manera que ya no se requiere ni siquiera de un control. El pragmatismo, que ve a la persona como una cosa y que, por lo tanto, las personas que pierden la salud o que llegan a una edad determinada ya no son útiles para una empresa ni para el trabajo y tienen que ser desechadas, muchas veces sin recibir una pensión que les permita vivir su vida de forma decorosa. Entonces, el pragmatismo lo que cuenta es lo práctico, el relativismo, donde cada quien tiene su punto de vista y eso es lo que prevalece. No existe una verdad objetiva, sino la verdad de cada sujeto, y por eso ahí también entra el subjetivismo.
Lo que el sujeto piense, lo que cada sujeto diga, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Y la suma de cada sujeto, esa será la verdad. Por lo tanto, no existe ni verdad universal ni verdades objetivas que rijan la sociedad, y esto mete en lucha de clases y en lucha ideológica a la sociedad, por lo cual nunca habrá unidad. El milenarismo que establece que, bueno, cada 1000 años el mundo tiene que pasar por un cambio importante o fundamental, de tal manera que se tiene que renovar y actualizar, incluso a costa de pandemias o de muerte, o el fin del mundo se establece. En el 817, el Catecismo de la Iglesia nos habla también ahí de una ruptura que lesiona la unidad de la Iglesia. Dice que la apostasía, precisamente así la define, la apostasía es una ideología que lesiona gravemente la unidad de la Iglesia. Pero también dice el Catecismo que es un pecado de extrema gravedad, porque la Iglesia está orientada a un solo Señor, un solo pastor, un solo rebaño. Está llamada, y esa es la vocación, la unidad. En el 2089 encontramos allí el tema del pecado contra la virtud de la fe. Esa es la apostasía. Y la apostasía es la incredulidad, menosprecio de la verdad revelada. Por lo tanto, es un rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Y finalmente, encontramos en el 2577 que asume los aspectos anteriores. Ahora, la apostasía en el código de derecho canónico, Codex Juris Canonici, en el canon 751, ahí se habla del rechazo total de la fe cristiana, así viene definida. Por lo tanto, quien apostata de la fe no puede ser ordenado sacerdote, no puede recibir la ordenación sacerdotal, porque no forma parte de la comunión de la Iglesia, es excomunión. Y esto se establece también en el canon 1041, en el parágrafo 2. Luego, en los cánones 1086 y 1124, ahí se establece que es posible la defección de la Iglesia por un acto formal. Y en la carta circular del Pontificio Consejo para interpretar los textos legislativos a los presidentes de las conferencias episcopales, les dice que se habrá de anotar en el libro del bautismo la defección formal. Entonces, cuando alguien es excluido, es precisamente porque se le ha llamado la atención y se le hace notar que aquello es un error, y entonces que tiene que modificar. Si la persona en forma contumaz, es decir, sabe que aquello es un error, se le ha hecho ver el error, pero decide continuar en él, entonces la persona queda excomulgada. La apostasía formal manifestada externamente es pecado gravísimo, sancionado con pena de excomunión late sentencia, es decir, en automático. Inmediatamente, esto se establece en el canon 1364, parágrafo 1. Esto implica, ¿qué implica? Lo siguiente: decisión interna de salir de la Iglesia por un acto de apostasía, herejía o cisma. Entonces, la persona en su libertad, en su juicio sano, en su libre voluntad, decide de manera clara continuar con aquella actitud de rechazo a las verdades fundamentales de la fe. Entonces la persona queda fuera. Otro aspecto, esto implica actuación y manifestación externa de esta decisión, es decir, la persona lo externa, la persona lo da a conocer, no solamente de palabras, sino con actos concretos, porque se adhiere a un grupo que precisamente promueve aquellas doctrinas apóstatas. La recepción por la autoridad competente de la decisión. Esto significa, bueno, pues el obispo se entera y el obispo decide, dice, bueno, esta persona no acata la disposición, es decir, no reconoce su error y además lo ha hecho público, entonces la persona queda fuera de la comunión de la Iglesia. Por lo tanto, la excomunión es una pena medicinal. La excomunión no es
un cierre de las puertas de la iglesia, no. No solo es eso, no. La excomunión no abandona a una persona. La excomunión es una pena medicinal que tiene como fin la conversión. De hecho, esto lo dice el canon, el último canon del Código de Derecho Canónico, el canon 1752, donde habla de la salus animarum. Todo esto es para la salud de las almas. ¿Sí? Entonces, con la esperanza de que la persona se arrepienta y se convierta, pida perdón a Dios y vuelva al interior de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede con los casos de apostasía? Las personas que siendo católicas se cambian a una secta protestante, por ejemplo, esto es apostatar de la fe. Una persona que siendo católico se decide abandonar la Iglesia Católica, a pesar de que se le ha dicho, se le ha explicado, la persona se va a otro grupo religioso. Bueno, este es un caso concreto de apostasía. Por ejemplo, una persona que rechace la fe católica y que se adhiera a nuevos movimientos espirituales, como por ejemplo la nueva era o New Age, entonces sabemos que la nueva era contradice absolutamente las verdades de la fe católica, porque es una integración o sincretismo de diferentes formas, no solo religiosas o espirituales, sino de pensamiento. La adhesión a la masonería. Quien se adhiere voluntariamente a la masonería, ipso facto, queda fuera de la Iglesia Católica, porque son dos aspectos irreconciliables, ya que la finalidad de la masonería es atacar y destruir a la Iglesia Católica. Y debemos recordar lo que dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, no te harás escultura ni imagen alguna. Por lo tanto, si alguien está en esta situación, está a tiempo de enmendar el camino, de regresarse a Dios, de tornar a la verdad que es Jesucristo, que Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. ¿Cuáles son las consecuencias entonces para las personas que deciden vivir definitivamente alejados de Dios, de la verdad? Vivir en doctrinas apóstatas, es decir, con una actitud de rechazo consciente de las verdades fundamentales de la fe, dice el canon 1184, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico, negar las exequias eclesiásticas a los notariamente apóstatas, herejes y cismáticos, salvo que haya algún arrepentimiento antes de morir. De lo contrario, si aquello fue decretado públicamente, entonces no tendrá este servicio de la celebración eucarística o celebración de la palabra dentro del templo parroquial o de la capilla. El canon 1041, parágrafo 2, dice, son irregulares para recibir órdenes sagradas. Entonces, alguien que haya apostatado consciente y libremente no podrá recibir ni el diaconado transitorio para el orden sacerdotal, evidentemente tampoco el orden sacerdotal, ni tampoco el diaconado permanente, o incluso tampoco podrá recibir o hacer la emisión de los votos solemnes en algún instituto de vida consagrada. En conclusión, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar eso? Para enfriarnos, para alejarnos de Dios, para evitar el alejamiento de Dios, porque precisamente esa es una de las consecuencias de quienes se alejan de Dios, profesar nuestra fe en la vida diaria, pero vivir cercanos a Dios en la celebración eucarística, al menos si no puedes por el trabajo, al menos la celebración eucarística dominical. Acercarnos a la celebración eucarística con fe. Esto quiere decir llegar puntual, al menos 5 minutos antes, prepararnos, hacer un acto de conciencia, habernos confesado antes. Esto significa confesarnos cada mes
como lo dijo el Papa León XIII, cuando se reunió en Roma con todos los grupos y movimientos eclesiales y les dijo que les invitó a confesarse por lo menos una vez al mes. Ustedes me podrán decir, sí, uno de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice que hay que confesarse una vez al año por Pascua, es decir, en Cuaresma. Pero el Papa León XIII dijo, sí, eso es correcto, pero aquella fue una norma que se estableció en la Edad Media. Ahora yo los invito a confesarse cada mes. Por lo tanto, vivir en gracia de Dios. Y cuando hayamos hayamos cometido un pecado grave, habrá que confesarse a la brevedad posible. Vivir también en la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Reconocer el valor de la palabra de Dios. Leer la Biblia en casa. Realizar la lectio divina, esto es lectura, meditación, contemplación y puesta en práctica de la palabra de Dios, exactamente como lo hacía la Virgen María, que es la fiel discípula de nuestro Señor Jesucristo. Vivir unidos a los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos cuando sea necesario, bautizar a los hijos, a los nietos a la brevedad posible, una vez que haya nacido. También ser conscientes de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia y reconocer, valorar y respetar la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Pues esto es lo que nosotros podemos hacer para evitar el riesgo de la apostasía, que es un ataque contumaz, continuo, persistente en nuestra sociedad y sobre todo en la vida de la Iglesia. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.